Martín, te toca afrontar la parte final, el cierre, la conclusión, hablando un poco acerca de la mirada 360 y las oportunidades que el campo hoy tiene a la hora de brindar sus productos dentro y fuera, pero más que nada fuera. Contanos un poco cómo es esa mirada y qué está pasando hoy con el campo argentino, qué oportunidades tiene. Bueno, a ver, vamos a repasar cuestiones del escenario mundial, de las últimas noticias que han acontecido a partir de esta tensión comercial, guerra de aranceles que tiene básicamente ahí como actores protagónicos a Estados Unidos y China. Y si bien eso le genera mucha volatilidad al contexto mundial, por otro lado, pensando en Sudamérica y en Argentina en particular, bueno, es una ventana de oportunidad. ¿Qué significa esto? Que cuando salimos al mundo a vender lo que nosotros producimos, con Estados Unidos competimos. Y nuestros socios comerciales, donde está la complementariedad, son los mercados asiáticos. ¿Esto qué significa? Que en un escenario bajista de precios como el que veníamos viendo, probablemente para la producción sudamericana haya una prima de precio interesante por esos espacios que en el corto plazo va a dejar vacante Estados Unidos, que a la Argentina le va a venir muy bien. Entonces, a partir de ahí, trazar un escenario respecto de la macro, que en esto también hemos tenido noticias. El plan de estabilización de la Argentina tiene un anclaje muy fuerte en lo fiscal, algunas patas flojas respecto de lo monetario y cambiario, que estaba todavía por resolverse en un año electoral. Buena parte de los analistas pensaban que esto se podía dar a posteriori de las elecciones. Bueno, la volatilidad que se dio en las últimas semanas precipitó esos tiempos y hoy tenemos que se avanzó en algunas definiciones con respecto a la unificación del mercado de cambios para las personas físicas en principio, personas humanas como se lo llama, parcialmente para las empresas, pero al menos se empieza a tener una referencia a un único precio en materia de dólar. No es lo que estaban esperando los sectores exportadores, porque estamos hablando de un precio que terminó convergiendo hacia la baja, no para arriba, pero para este momento en la economía argentina eso era necesario que se dé. Empieza a plantearse un escenario hacia adelante de mayor estabilidad respecto del tipo de cambio. Empieza a darse un escenario también donde la tasa de inflación va a volver a retomar el sendero hacia la baja que se había interrumpido en el último mes. Y eso para estabilizar la economía es muy bueno. Ahora, para sectores exportadores implica que hay que ahora sentarse, volver a recalibrar las estrategias. Hay un escenario económico que empieza a aclararse mucho. Por ahí no es lo que a todo el mundo le gusta, pero con esta regla de juego vamos a tener que jugar durante varios años. Es momento de pensar en eficiencia, en productividad. En este sector en particular, que es el agro, además necesitamos escala, un tipo de cambio que no va a ocultar ineficiencias, un mundo que además va a ser muy complejo, muy volátil, pero que la Argentina tiene potencial, el mercado le va a dar oportunidades. Bueno, necesitamos mucho de esto, redes de productores que comparten información, que se trabaje en nuevas tecnologías, en cerrar brechas tecnológicas, en crecer en productividad. Eso va a significar bajar costos y eso va a significar tener un sendero de competitividad, que es lo que uno está vislumbrando como la gran oportunidad agroalimentaria de la Argentina, ¿no? Sí. Mejor posicionamiento en el mundo, más exportaciones en un mercado que está ávido de lo que la Argentina produce y puede venderla al mundo. Pero es un partido en el cual no hemos estado jugando activamente. Ahora, en ese escenario de competitividad del que hablas, hasta que se pueda llegar a dar, hay un par de cuestiones previas que todavía hacen ruido en el campo. Por un lado, la impositiva con las retenciones, por otro lado, el tipo de cambio con un dólar bastante bajo. En este aspecto, ¿cómo ser eficiente desde el punto de vista productivo con ese escenario? Lo del tipo de cambio yo lo asumiría como parte de las restricciones, si se quiere. El tipo de cambio en estos programas económicos, donde todavía tenés un proceso de desinflación por delante, ese precio tiene que estar lo más quieto posible. Seguir esperando que el tipo de cambio corrija problemas de competitividad es quedarse mirando con el espejo retrovisor, no es lo que va a pasar hacia adelante. Ahora estamos de acuerdo que hay cuestiones de competitividad que tienen que ver con la eficiencia, que es la agenda del productor y de muchas empresas. Hay un camino ahí por transitar y para bajar ese costo. Hay otra parte que tiene que ver con seguir avanzando en reformas estructurales, donde ahí aparece la cuestión de la presión tributaria. Primer elemento acá que está claramente planteado
es el tema de las retenciones. Para este entorno económico, para este escenario de precios, para la competitividad del agro que uno está proyectando, el negocio del sector agrícola pampeano ya no resiste exportaciones. O sea, no basta con haber eliminado las economías regionales. Esto ya lo vimos en otros momentos de la historia. Eso está todavía por verse. Hay un decreto que vence ahora a mediados de año y que retrotraería la medida y se volvería a subirla. Bueno, hoy los números del agro, incluso para los sectores más eficientes en la agricultura, núcleo pampeano en la Argentina, hoy no soporta esa carga de retenciones, con lo cual eso es un punto abierto. Falta mucho para junio, creo que el gobierno esto lo tiene en claro, creo que también la dependencia fiscal de esos recursos es muy alta, lo va a tener que resolver el gobierno, lo va a tener que resolver también el sector con sus propias entidades, porque claramente ahora en más hay que limpiar la cancha de ese impuesto y de otros, pero en primer orden de importancia están esos impuestos. No se agota ahí la cuestión impositiva, porque si bien es cierto que la presión tributaria a nivel nacional se redujo, a nivel de jurisdicciones provinciales y municipales subió, y eso también es parte de lo que se va a tener que acordar, consensuar y avanzar en el corto plazo, reformas estructurales en el sistema tributario que simplifique el esquema tributario, que baje la presión tributaria, porque es la única forma que la Argentina va a poder, con un tipo de cambio estable y este escenario de precio, crecer en producción y en exportación. Es decir, el productor va a tener que ser muy eficiente en este marco, hasta tanto, no solamente en la macro, sino hasta el resto de las cosas se terminen ordenando. Totalmente. El productor, mucho foco en las variables de la tranquera para adentro, en las variables que el productor maneja, sabiendo entender cuáles son las nuevas reglas que te plantea el entorno económico, no seguir comportándose como lo venía haciendo, que era una agricultura más hacia la defensiva con un componente financiero más importante. Ahora todo se va a jugar en el lote, en el corral, en el feedlot, en el tambo. Va a ser clave la eficiencia ahí para que la rentabilidad cierre, y después hay otras restricciones que siguen estando en el entorno económico que forman parte de la agenda de política pública. La presión tributaria en este escenario económico tiene que bajar o bajar.